Hola, buenas noches amigos, buenas noches desde el norte, acá en la frontera norte de los Estados Unidos mexicanos. Hoy en sustitución de Marcelino, que anda por cuestiones de trabajo fuera de la ciudad, no se pudo conectar, pero aquí estamos. Ojalá nos puedan ayudar con un like, compartiendo la publicación y suscribiéndose al canal para que este canal siga creciendo, como también la hora trasnochada, que se transmite los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche, poquito después de terminar el programa desde el norte. Hoy, como siempre, uno de los rufianes conmigo, una maravilla que esté con nosotros hoy, mi tocayo Jorge Alonso. Jorge, buenas noches, hermano, de nuevo. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas noches desde Mexicali, Baja California. Un saludo hasta Chihuahua y a todo el público desde el norte del canal de Marcelino Gómez Branes. Un saludo. Estamos listos, tocayo. Ya, norteño cubano y un norteño, pues. Ahora sí tenemos norteño, hacer chico. Vámonos. Vamos a ver una combinación. Déjame saludo a los que están conectados el día de hoy por la norteña de corazón. Un abrazo, norteñita. Buenas noches, Jimenita, esa que no se raja, esa que es valiente. Agustín Chávez, profe, un abrazo grande. Alejandra Portillo, buenas noches a todos los que están conectados. Pues arrancamos, tocayo. Pues las cosas interesantes, están los temas buenos, muchas sorpresitas. La Suprema Corte haciendo sus marraneros, pero bueno, esto lo dejamos para después porque tenemos temas pues, importantes hoy, como estos de la creación de su movimiento. Empezó nuestro querido amigo, ¿qué digo amigo? Compañero Marcelo Ebrard con su gira para el movimiento separatista. Yo creo que sí. El movimiento separatista, sí, de Marcelo Ebrard. El movimiento separatista de Marcelo Ebrard empezó con su caminata por el país. Pues no sé qué, pero bueno, yo creo que esto tiene toda la intención, no ahora porque no lo puede hacer, no, los tiempos no le dan, de hacer un nuevo partido, una nueva corriente dentro del partido, que no creo que se logre, pero no aprendió la lección y vuelve de nuevo a sus andadas. Hoy se juntó con sus seguidores y ya te imaginarás. Y aquí tiene algunos que son muy rabiosos, muy rabiosos. No puedes estar en contra de ellos porque puta, te dicen de todo y te atacan y te ofenden y todo, una barbaridad. Qué ejemplo, ¿no? Y hasta por ahí tenemos unos audios que decían que les daba asco Morena y todos unos audios que nos llegaron al principio, que empezaron todos estos shows de Marcelo y que empezó a, o sea, toda la bronca de las corcholatas, los audios donde sus representantes decían, no, vamos con Morena nos da asco, guácala. Por ahí tenemos los audios, pero en algún momento será bueno ponerlos para que se les quite. Deja que dé el brinco, pero ¿cómo ves a Marcelo como que sigue montado en su burro y cada vez? Ayer puse el ejemplo del piloto que se eyecta del avión de combate, ¿no? Y no se le abre el paracaídas, vienes con tu silla para abajo hecho una piedra. Así está Marcelo. ¿Cómo la toca? Pues bueno, lo de Marcelo Ebrard, no sé si por ahí tengamos una foto de él, lo que hizo en Tlaxcala o algún clip por ahí, pero
lo que no hizo durante los 2 meses de promoción de la cuarta transformación en el país, lo que bien hizo Claudia Sheinbaum, lo que bien hicieron Adán Augusto, Noroña, el Güero Velasco, Monreal, lo que hicieron de hacer asambleas, recorrer el país, juntar gente, hablar de la 4T. Ahora resulta que Marcelo Ebrard se muestra como una persona más del movimiento, junta personas y habla en plaza pública, en un lugar público, abiertamente, y muestra cómo tiene que ser, se supone, un militante, un actor político de la izquierda. Vaya, a su modo, a su tiempo, que no entendió que en julio y en agosto era el tiempo adecuado para ellos. Pero recordemos que en julio se dedicó a hacer puros videos de TikTok, parodias, personificaciones de ciertos oficios, bueno, totalmente fuera de lugar lo de Marcelo Ebrard, así como el miércoles 6 de septiembre, en el conteo de las encuestas que se hizo públicamente, transparente y reconocido por las demás corcholatas participantes, en la tarde quiso romper y boicotear el conteo de las mismas, simuló violencia política, simuló violencia física, denunció, pronunció frases, declaraciones de las cuales no ha pedido disculpas, muy misóginas, antidemocráticas, y no, él va por su cuenta, él va a formar un grupo político, una tribu, muy al estilo de los Filio Zambrano, de las tribus perredistas, aquellas del Bejarano, tú sabes muy bien, ¿no? De los grupos michoacanos que tuvo el PRD en su momento, al estilo del PRD, coquetea con Movimiento Ciudadano, coquetea con actores políticos del PRI, PAN, PRD, como la maestra Bester Gordillo. Vaya, eso literalmente ahorita está haciendo lo que él quiere, parece un chamaco sin cuerdas, sin educación, en la pubertad, no entiende el momento histórico que vive el país. Lo de Marcelo Ebrard simplemente es literalmente, vaya, vive en su mundo. O sea, me queda claro que ya cae en lo egoísta, en lo narcisista, no entiende, sigue manteniendo su denuncia contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional para querer resarcir el proceso electoral, el proceso de nominación del Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Sigue amenazando con que Mario Delgado no lo ha atendido, con que el Tribunal Electoral todavía no resuelve. Vaya, yo creo que él simplemente vive en otra realidad, vive en su mundo, en el mundo de Marcelo Ebrard, y ahora resulta que va a formar una asociación a nivel nacional. Público, conocedor, gente, pues pregunten realmente si ese es el camino de la Cuarta Transformación o es el camino de un individuo que no se ubica en su realidad. Creo que ha perdido un grueso total de reconocimiento, de apoyo, se da cuenta que no tiene las bases que presumía, y ese 25% que consiguió en las encuestas se va a plomo literalmente a la basura, porque creo que la mayoría hemos entendido que fue un proceso, que fue un momento, y que no resultó ganador, y que tuvo que tener la disciplina, que tuvo que tener la honorabilidad para reconocer que no le tocó a él ser candidato a la presidencia, y que reafirma en todo momento que no le interesa el Senado, que no le interesa otro puesto, que él va a estar en la boleta presidencial. Vaya, pues simplemente esto no es 2005, esto no es 2007, 2006, con todos aquellos rompimientos del PRD en su momento. No, esto no. Ahorita vivimos un momento muy fuerte, muy claro en la Cuarta Transformación, de unidad, de movilización, de organización. Estamos pensando ahorita quiénes van a ser los candidatos a las gobernaturas, al Senado. Tenemos el plan C por sobre todas las cosas encima. Tenemos a un poder judicial que limita al presidente López Obrador, y lo sabemos, estamos conscientes de ello, y al final de cuentas lo de Marcelo Ebrard pues cae en su individualismo. Pobrecito de él, la verdad. Cada vez que hace algo, en lo personal, el respeto que le tengo por su trabajo, su aporte al movimiento, la lucha y todo ello, cada vez se hace menos, porque literalmente cada vez está más lejano al proyecto de nación que todas y todos hemos estado consolidando y formando. Pues se me hace que Marcelo se fue en la máquina del tiempo al pasado, ¿sí? Y perdió el tiempo de estos 70 días y no hizo campaña, como bien dice el tipo. Pues ahora va a empezar. Yo creo que como que, yo no sé, primero estuvo en la risa en vacaciones, que aquí nos divertimos mucho con sus cosas de pescador, tirando la atarraya, casi se mata,
bajando su bote 50 centímetros, haciendo carne asada, haciendo tacos, bailando rap, pues de DJ, en eso se la pasó. Y ahora, ya cuando perdió, cuando vio que ganó, que perdió por 2 dígitos, que hasta en sus propias encuestas perdió, que perdió hasta por todos lados, perdió, y siguió perdiendo con todas sus actitudes. Ahora es que quiere empezar a hacer una campaña. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Mira, Tocayo, de hecho hay un comentario ahí muy puntual de Edgar Alonso, en el que dice que Marcelo Ebrard, y sí es cierto, ya es tema en el Congreso de la Unión, que diputados afines a Marcelo Ebrard van a amagar, van a chantajear con no aprobar el presupuesto de egresos, el último presupuesto de egresos del presidente López Obrador. Morena, junto con el Verde y el PT, tiene alrededor de 275 diputados en la Cámara Baja, en los diputados, para aprobar el presupuesto de egresos. Se dice que hay una corriente de diputados cercanos a Marcelo Ebrard, 30, 33, están condicionando, Tocayo, la aprobación del aumento de las pensiones a los adultos mayores, a las becas estudiantes, la inversión histórica al corredor transísmico, a las grandes obras. Imagínate lo que estamos viendo. Hay un grupo que está formando, Marcelo, que está presionando y que está tocando algo tan sensible e importante como el próximo presupuesto de egresos de la Federación, de donde emanan todos los apoyos, todo el reparto del presupuesto para el país, que tan buenos resultados ha dado, que ha reducido, según el datos del Coneval, ha sacado a casi 6 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, que le ha dado al peso mexicano gran poder ante el dólar, que ha hecho mayor riqueza con los grandes empresarios, porque lejos de creer que por pagar impuestos iban a perder, ahora tenemos inversiones históricas internacionales, crecimiento económico nacional no visto en este siglo, y ahora está amagando este grupo de Marcelo Ebrard. Pues ¿qué estamos jugando, Tocayo, acá? ¿Qué se supone que quiere que hagamos ahora? Que lo reconozcamos, que le pidamos perdón, que nos arrodillemos todos ante el nombre y apellido de Marcelo Ebrard. Imagínate lo que está pasando hoy en la Cámara de Diputados, que ya se habla de eso, Tocayo. ¿Qué quiere Marcelo Ebrard? Qué buena pregunta, ¿no? Con tantas cosas que están pasando. Pues eso se llama, en mi tierra, aquí en Cuba, en Francia, en Inglaterra, se llama chantaje. Y el presidente jamás ha caído en los chantajes. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Que lo hagan. Pregúntale a Monreal, que tanto coqueteó con PRI, PAN, PRD, con MC, y no más que Monreal con Munecovillo, que supo hasta dónde estirar la cuerda, afinarla y no tronarla. Pero lo de Marcelo Ebrard está totalmente fuera de lugar. Sí, pero acuérdate que la historia como dice la canción de Pablo Milanés, la historia se lleva su cauce y a muchos nos montará por encima, pasará de aquel que quiera negarlo. Entonces, la historia los condenará y la historia los agarra y se tendrán que ir a otros partidos, este tipo de diputados. Si hacen eso, es una traición al movimiento. Es una traición a la 4T. El presupuesto se vota ya la primera segunda semana de octubre. Vamos a saber, Tocayo, a ver cómo está. Y nomás para que vayamos sabiendo, porque creo que algo así también, y más de unos representantes populares, tendría que llevarse de debate a un consejo político de saber con quién estamos contando. Porque una cosa, por ejemplo, en este momento es como Marcelo Ebrard, que fue corcholate, que tiene todo su derecho a pensar diferente, a disentir, a actuar conforme sus deseo político, porque la Constitución se lo permite, sí, claro, pero por ejemplo, políticamente hablando, representantes populares electos por la 4T que voten en contra del presupuesto de egresos, eso es traición, ¿eh? No tiene otro nombre. Y claro que pues, tiene su derecho, pero el presupuesto de egresos viene perfectamente diseñado con un plan como lo ha estado realizando en los años pasados, o sea, sí. De por sí. Entonces, para que tengamos mucha conciencia de quiénes van a ser nuestros próximos representantes populares, y que el plan C necesita de hombres y mujeres netamente comprometidos con la cuarta transformación. Pues a sacarlos a la chingada del Congreso. No sé si se le puede hacer revocación de mandato todavía, porque están traicionando
el deseo del pueblo por irse con un candidato. Lo que sí es que están valorando la idea de un candidato contra las que los votaron por ellos. Como bien han dicho el presidente en la mañanera, el pueblo hoy está muy politizado, está muy bien informado. Hay muchos canales de información, de debate como este en el que estamos transmitiendo, que claro que si mandan superchat crece más, pero creo que el pueblo hoy tiene demasiadas ventanas abiertas de información y que no caemos tan rápido en estas actuaciones egoístas de personajes como... Pero fíjate lo que dice el Juan Arellano y tiene razón. Recuerden una cosa, si no se aprueba el presupuesto, se aplica el presupuesto del año anterior porque no se puede parar el país. Entonces, pues no va a pasar nada. 33 diputados no creo que quiten la mayoría porque no necesitamos mayoría calificada para el presupuesto, ¿no? ¿O sí? No, pero lo que pasa es que se ocupa la mayoría simple, 250 diputados más uno. Ajá. Y todo te digo que los diputados aliados son como 170, 75. Ojo que también ya ha pasado, ciertos diputados del PRI, del MC o del PRD pueden sumarse a votar. Ahí va a estar muy buena la negociación que pueda llegar a tener Ignacio Mier. A lo mejor puede ser su distintivo con el que se retira para buscar la candidatura a Puebla, pero se habla de que ahorita Morena tiene ese grupo ya cercano a Marcelo Ebrard, serían 240, ocuparían aproximadamente 10 votos que pueden salir perfectamente del PRI, del PRD, de otros partidos que quieran sumarse, porque ya ha pasado, sí hay votaciones a favor de lo que ha propuesto en su momento Moreno. Sí, pero estos diputados pueden pedir la reelección, entonces hay que estar claro para claro, que en su momento momento sacaron una cartulina y decir, a ver, quiere reelección, pero votó a favor de esto, votó en contra de esto y así. Traidores a la patria. Así mero, para que no digan los de PAN que nada más los chingamos a ellos, a estos. No, tiene que haber cordura y autocrítica interna, si no, esto no va a funcionar nunca. Así es. No, pero fíjate que sí se va a poner interesante el mes que viene. Estamos a mitad, ya terminando el mes de septiembre. Octubre va a estar muy interesante por muchas cosas. Vamos a saber qué va a hacer Marcelo, vamos a saber qué va a hacer su grupo, hasta dónde quiere estirar la liga Marcelo, hasta que lo expulsen del partido, a que el consejo diga, tú no eres parte ya por traidor a los principios, a los estatutos del partido, porque ya la gente lo expulsó, y te voy a decir, yo no estoy de acuerdo en repetir ningún proceso, creo que el proceso se limpio, todos los acatamos y todos estamos ahora por la corcholata que ganó, que fue Claudia, y tenemos que apoyar, ese es el sentido. Aunque tú sabes que hay mucho sectarismo dentro de Morena, ¿no? Todavía hay esa gente que se queda clavada en el proceso y tú, ¿de quién eres? Oye, yo soy de Morena, se chingó, y soy 4T, se chingó, a quien apoyé, tuve en todo mi derecho. Todavía hay ese tipo de cositas políticas, hay una guerra política fea, te digo que aquí, pues, hasta te ofende. Bueno, pues es democracia, tiene que muchos pensamos distinto. Te tiran putazo, pero bueno, no hay que clavarse, no es personal, hombre, si no es un partido de fútbol, estamos hablando del futuro del país y todos estamos montados en el mismo carro, es decir, que no mamen. Ahora, Marcelo, en este momento, para mí, siempre lo he dicho y también lo ha dicho Marcelo, y lo hemos dicho todos de un principio, para mí es un traidor. Yo no lo llamo de otra manera, un separatista, como te dije ahorita. Es un separatista, está tratando de dividir el movimiento. Pues fíjate que yo lo miraba como un perdedor, luego lo miraba como un berrinchudo, pero pues cada día que pasa y con ese actuar, cada día se está ganando que más simpatizantes lo vean como un traidor al movimiento, y pues eso, al final de cuentas, la voz del pueblo es la que va a mandar, la voz de la mayoría, y él está construyendo su historia, su movimiento, pero también su propio legado, ¿no? Como quieren que lo denominemos y lo recordemos. Pues mi tocayo, si huele a caca, parece caca y sabe a caca, es caca, hijo. Eso no hay duda. Esa es la lógica más grande del mundo. Es decir,
huele a traidor, parece traidor, y sabe a traidor, es traidor, y se chingó. Es decir, ya estamos en el momento de decir y llamar las cosas como son. No hay que... Yo creo que Marcelo en este momento ya ha dado demasiadas señales, demasiadas. Es decir, ya se agotó la paciencia de la gente. Y te voy a decir, ¿sabes que sí estaría bueno? Nada más yo quisiera que se repitiera el proceso para, como dijiste ayer tuviste algo muy chingón, se han unido las corcholatas a favor de Claudia y le van a poner una mega chinga, que entonces sí no va a llegar ni al 2%. No, es que es verdad. Imagínate que dijera el River, no, pues reanudar el proceso. Ah, bueno, vamos a hacer porque Marcelo Ebrard dice. Pero ya no van a ser 6 corcholatas, van a ser 2 nomás. Sí, creo que todos en sensatez van a decir, pues vámonos a lo que vamos. Sí, le pasa por arriba. Entonces va a ser, no va a ser por 2 dígitos, va a ser por 6 dígitos la chinga que le van a poner. Sí. Pero ojalá se respete la voluntad de todos los que en el movimiento hemos consensado el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum. No se lo van a dar, no se lo van a hacer. No creo. Creo que ya pasamos el momento en el que se refrendó, se reconoció el proceso, estamos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a esperar los trabajos que termine, la ruta, pero ya sabemos cuál es el rumbo del proyecto y vámonos. Oye, tocayo, pregunta Soco Nevares, dice, ¿qué tan cierto es que Alito sacará a la contienda otra vez a Beatriz Paredes? Ayer hablamos de esto, Soco. Sí, está, es que ante los tropiezos de Xochitl Gálvez, de su casa, el enriquecimiento de su familia, que cada vez hay más evidencias hemerográficas, hay más evidencias, documentos de transparencia, investigaciones muy interesantes de compañeros youtuberos, de periodistas, donde evidencian el enriquecimiento desmedido, desproporcional de sus familiares, siendo ella servidora pública, lo de la casa donde vive sin permisos, sin justificación, con un descuentazo, tocayo, de 5 millones de pesos para comprarla, donde se sabe que a quien le dio los permisos para lotificar y crear un desarrollo urbano, resulta que una de las hijas de los propietarios de esa empresa es best friend, super amiga de la hija de Xochitl Gálvez y también llevan negocios propios. Lo de la tesis para mí es lo menos. Te voy a decir algo, a mí lo de la tesis, que Xochitl criticó férreamente a la ministra Yasmín Esquivel con aquella acusación de plagio y que todavía creo que no quedó ni siquiera comprobado, pero pues tú sabes que fue guerra sucia para que ella no fuera la presidenta de la Suprema Corte. Pero al ver todo eso, en las filas de la derecha, en los críticos, de los analistas, los intelectuales de Claudia X González, de esta barra de tercer grado, los de ya se está hablando de bajar a Xochitl Gálvez y por ahí dicen, pues Beatriz hubiera estado mejor. Y te voy a decir algo, la forma en que hablaba Beatriz Paredes en estos debates simulados de Frente Amplio de Claudia X González demostró que por lo menos tenía conocimiento, profesionalismo como político, como una mujer de trayectoria, y pues por ahí a última hora resulta que Alito Moreno le va a decir a Mano Cortés, ¿sabes que tu candidata panista está valiendo madre? Está, pero ahora sí que está valiendo totalmente, no levanta, haciendo agua, está más hundido, no levanta. Yo no sé si Beatriz Paredes quiera aguantar otra humillación más como para decirle que otra vez, ahora sí va ella, porque, si tiene dignidad no lo haría. Porque a Beatriz Paredes de una manera humillante la sacaron de la contienda. Recuerda cuando hicieron una conferencia de prensa en el PRI nacional sin su presencia para anunciar que se retiraba de la contienda, que el PRI partido apoyaba a Xochitl Gálvez. Yo no creo que se preste a eso, y si lo hace, pues mejor para el movimiento, porque eso sí lo dice la gente, o sea, si Xochitl Gálvez sigue, pues mejor para el movimiento, el plan C es nuestro meta y nuestro objetivo, y una candidata que no levanta, que no sube todo, pues mejor para el movimiento. Lo de Beatriz Paredes no sé qué tanto le pueda dar al PRI, al PAN o al PRD, pero al final de cuentas la derecha se encuentra realmente muy fracturada. Por ahí anda coqueteando Marcelo Ebrard, por ahí anda la extrema derecha con Verástegui,
y otros intereses religiosos, políticos muy, muy oscuros. Movimiento Ciudadano ya muy regiomontano, definitivamente a la salida de Alfaro de Movimiento Ciudadano ha apostado todas sus pilas, todas sus baterías al comando de Samuel García. Pues para nosotros mejor, pero sin duda alguna para el tema de Xochitl, pues yo creo que la van a terminar bajando, porque no levantan, no suben, no ganan, ni siquiera llega a los 10 dígitos, la verdad. Está ponchado, un hoyo en la llanta, pero machín. Tendrá que dedicarse a, pues, evitar la cárcel, porque todo lo que está saliendo, tocayo, de ella es increíblemente bárbaro, ¿eh? Es el descaro, es el descaro. No, mira, yo creo que puede, uno que sí se prestaría para todo ese show es Krill, ¿eh? Yo creo que Krill sí la da. Que sí. Tú sabes que esa la da, llore, gracias, pueblo. Lili Telles y Cuadri al rescate y ahorita Lili está impedida, acuérdate que la estaba acusada por sí, cierto. La lista, está en la lista negra. Cuadri, sí, también fíjate que sería buen. Cuadri al rescate a última hora, ya sabes. Sí, fíjate que sí, y sí sería bueno con ese ganamos el plan C, el HD, beca, el abecedario completo lo ganamos con ese. Pero de verdad. Mira, sí, lo que dices, Coco, yo sí creo que yo por mí que Xochitl mantengan a Xochitl, porque realmente una persona mejor preparada o que tenga una capacidad de hacer una contienda electoral interesante. Ojo que lo del Frente Amplio no es ganar la presidencia, no tienen cómo ganar la presidencia. Contra el plan C. Lo del Frente Amplio es impedir la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, porque así va a poder seguir operando a través del Poder Judicial, de otras instancias, van a poder seguir amagando, van a seguir impidiendo unas reformas estructurales como la reforma eléctrica, energética, como la de telecomunicaciones, por ahí que en su momento se intentó. O sea, acuérdate las que no han pasado, la reforma electoral no pasó porque no teníamos mayoría calificada, tocayo. Entonces, con ese cachito, es una candidata muy bien preparada, es lo que puede impedir que el plan C se lleve a cabo. No nos van a celebrar que ganaron la presidencia, nos van a celebrar que el movimiento no alcanzó la mayoría calificada. Oye, y si está cabrón, aunque nos sacamos un poquito del tema, el Poder Judicial, ya viste hoy cuando liberaron al fiscal de Morelos. El abogado. El fiscal de Morelos. Sí, lo liberaron hoy con el cuarto amparo. Salió corriendo a la cárcel, pero en chinga iba el tipo a subirse a la camioneta porque dijo, en cualquier momento me cae la Marina aquí y en la madre. Y ya la Marina tomó la Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos. Es decir, ya se cansaron los marinos, ya se cansó el ejército, ya se cansó la Guardia Nacional, están calentando además el parche y todos estos que aprobaron. Es que imagínate todos los operativos que realizan, todos los operativos que realizan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, toda la estrategia, inteligencia, recurso humano, financiero, material que se invierte en ellos, las vidas que se pierden para que jueces netamente ligados al lobby del PAN y del PRI, porque ellos lo pusieron. Los jueces que hoy tenemos fueron nombrados por las y los diputados en los congresos locales y congresos federales, el Congreso Federal por el PRI, por el PAN. La Suprema Corte de Justicia, salvo estos ministros que propuso el presidente López Obrador, que ojo, también va a tener que revisarse eso, por eso busque la reforma al Poder Judicial, en el que no respondan a intereses populares, partidistas, a presidentes, sino que sea el pueblo como tal quien conozca a sus ministros, a sus jueces y los elija. Tenemos que empezar, porque si ya también las Fuerzas Armadas pues no están cansadas también de arriesgar la vida y que venga un juez muy amañado, muy concha y se invente unos amparos. No. Unos amparos, tocayo, que los fast amparos. Increíble. Pero salió corriendo en putiza el tipo a subirse a la camioneta blindada porque dice, me van a levantar estos güeyes. De verdad ya es un descaro, ya es una vergüenza el Poder Judicial en México. Y andan, ¿sabes dónde andan los ministros, mijo? ¿Dónde? En Perú. ¿Qué tú crees que están haciendo? ¿Viendo cómo chingar al presidente de aquí?
Pues esa no me la sabía, Están pasando un curso, una capacitación de cómo dar un golpe de Estado. Increíble. Pues ahí hubo golpe de Estado, ahí sacaron a Pedro Castillo. La diferencia de la experiencia peruana es que Pedro Castillo inmediatamente como que se abrumó mucho por la administración pública, cosa que el presidente López Obrador, a través de las mañaneras y sus giras totales en el territorio, y aquí hay un tigrote. Por eso, o sea, a lo que voy es que él todo el tiempo en el territorio, todo el tiempo en la mañanera, el pueblo lo miraba, y allá creo que no supo ahí hacer esa parte, y pues se le echó encima el legislativo y el judicial. Pasó lo mismo que Allende, sí. Le dio golpe de Estado, o sea, y Allende fue muy popular, y Allende se armó un pedo ahí en Chile, tú sabes, hubo chilenos aquí, en Cuba, en todos lados. Pero fíjate a dónde van las señales que mandan los ministros. Van a un país donde destituyeron maliciosamente, injustamente e ilegalmente a un presidente de la República. Y ahí yo creo, Tocayo, que si estos cabrones intentan hacer una cosa, entonces sí tenemos que hacer una detención ciudadana, que es tan válida. El pueblo manda a ser soberano. Se ponen cabrón, tenemos al ejército, tenemos a todos, y quieren dar un golpe de Estado aquí, y ahí no queda de ¿Te acuerdas las marchas que hubo el año pasado del INE? Con Lorenzo Córdoba, el PAN, el PRI, todo ello, ¿no? Y cuando el presidente convoca la megamarcha del 27 de noviembre, el año pasado, y que sale el tigre, 1.300.000 personas, brutal, ¿no? Que se toma como nunca antes se había tomado las calles. Yo me acuerdo que marchando con mucha gente, y yo ya había tenido experiencias de concentraciones en el Zócalo, en el Monumento de la Revolución, y había mucha gente nueva, pero pues que estaba apoyando el movimiento, que se ha sumado y todo. Y me dice, oye, ¿tú has visto esto? Le digo, ¿sabes qué? Desde que el presidente López Obrador era presidente, no marchábamos. ¿Cómo hacía falta las concentraciones públicas? ¿Cómo hacía falta ir al Zócalo, a las plazas, a tomar ello? Porque ahí todos somos iguales, ahí todos nos vemos a los ojos, ahí todos caminamos en el mismo nivel, ahí es el pueblo, la democracia en acción, ahí en acuerdo, en consenso, en grito, en voz, a mano levantada, se toman las decisiones más importantes, Tocayo. Y al final de cuentas, sí, es importante tener oficinas de gobierno, sí es importante tener puestos y cargos, pero si tú no tienes al pueblo de tu lado, no estás con el pueblo, avanzas con el pueblo, pues no va a hacer nada. Y creo que esa es una lección que a los progresistas de Latinoamérica y del mundo, el presidente López Obrador les ha dejado. Yo quiero ver quién se atreve, Pues mira, hablando de eso, ¿cómo ves el INE ahora que quiere callar al presidente de nuevo? Ahora también están muy posible que saquen una ¿cómo se llama? Otra de sus jaladas de callar a los youtubers, que ya nadie puede hablar de Xochitl, decir Xochitl la Inmaculada, la Virgen, vamos a ponerle Mochi, la nueva Virgen mexicana, es decir, es más inmaculada que la Guadalupe. Yo creo que le van a poner, pero le vamos a hacer un altar así en la suavicrema. Ahí la vamos a poner, un altar en la suavicrema, o en la barda de la refinería. Le podemos hacer su altar a la Inmaculada Xochitl Gálvez, que nadie puede hablar de ella, nadie la puede tocar, porque es la pureza, y no puedes tocar a la perfección, a la pureza. A eso está llegando el INE, quiere callar al presidente. El presidente hoy se burló del INE, todo lo que le dio la gana. Quieren prohibir al presidente ya prácticamente llegar a la mañanera y callarse la boca y no decir nada, y no informar y no decirle a la gente lo que está pasando en el país, que esa es la responsabilidad del presidente. Eso es su deber constitucional, informar a la gente de lo que hace, informar a la gente de los peligros a los que está enfrentándose el país. Que el presidente no se puede meter en nada electoral, ¿no? O sea, ahorita no hay elecciones, el presidente está diciendo lo que le da la gana. Ahora, al presidente le dicen de todo, la Lilitey y toda la bola de cabrones, eso le dicen de todo. Y él no puede hablar. Pues, ¿cómo ves al INE? El INE y que ahora el poder estos cabrones de nuevo. Apoyándome un poquito con los abogados, a ver, desde su público, que yo sepa, al presidente le han puesto restricciones el Tribunal Electoral, estos magistrados,
de que no puede decir esto, no puede decir aquello. El presidente se ríe, el presidente lo disfruta, pero el presidente creo que nunca les ha contestado como con una contrademanda o una apelación, no se han parado a ello, porque resulta, tocayo, que por ser mexicanos tenemos en el artículo 6 el derecho a la libre manifestación de las ideas y no será, ¿cómo se llama?, objeto de alguna inquisición judicial, administrativa, y que en el artículo 7 tenemos que es inviolable la libertad de difundir, que tenemos nuestras opiniones. O sea, yo creo que si apelamos a esa situación, si el presidente quisiera ampararse y hacer valer su artículo 7 constitucional, como cualquier periodista, cualquier mexicana, mexicano, cualquier ciudadano que quiera opinar sobre la vida pública del país, sobre lo público, sobre servidores públicos, pues la justicia nos tendría que dar la razón, a menos que Norma Piña se pase por el arco del triunfo el artículo 6 y 7, pero se lo pasa, el presidente simplemente lanza carnita, la cachan, tiene las garantías individuales de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero no ejerce, no pelea, no jura. ¿Por qué? Yo creo que es una estrategia del presidente de decir, pues, aquí ¿cómo dice? Lo que puso el güero. Te digo, el presidente al final de cuentas evidencia al Poder Judicial. Yo creo que si él quisiera ampararse, tiene toda la constitución política de su lado. Si algún periodista, nosotros nos quisieran silenciar y no pudiéramos decir Xochitl Gálvez, Mochil Gálvez, la señora X, González, yo mismo me asesoro y voy y hago valer mi artículo 6 y 7 constitucional. ¿Me amparo? Ya es una locura. Y si no quieren, pues voy y me planto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tomamos si es necesario. O sea, imagínate el día que lleguemos a un estado en el que no podamos opinar, ojo, obviamente sin agredir, sin ser grosero, pero estamos siendo objetivos, estamos siendo críticos de algo. Sí, no puede estamos, ser, y que me prueben si digo mentiras por mis opiniones, pues claro, pero todo por la ley. Pero el día en el que el Poder Judicial quiera actuar como un estado fascista, represor, silenciador, pues le tomamos las oficinas, la neta. Oye, vamos a ponerle el poder perjudicial. El poder perjudicial. Y lo del presidente para mí simplemente es el colmillazo de decir, pues mira, ahora no quieren que diga esto, pues a esto, ahora quieren eso, pero es evidenciar, es exhibir el actuar del poder perjudicial, porque ellos lo que están esperando es el contragolpe. Ya sabemos cómo actúa la derecha, insulta, golpea, le dices algo y se tiran al suelo y lloran, y que venga Amnistía Internacional y que vengan los medios internacionales. Así es la derecha en México, El presidente siempre ha sabido cómo responderles, cómo actuarles, y creo que todos los demás deberíamos seguir en parte ese ejemplo. Oye, somos mayoría, tenemos la razón, podemos seguir ganando el poder a través de las urnas, organizarnos, movilizarnos, tenemos que aguantar, a veces hay que aguantar un poco estas provocaciones, porque para mí pues son más que nada provocaciones del poder perjudicial de México. Oye, tocayo, pero si es cierto que soy hipócrita, la Xochitl, ¿cómo se...? Ayer lo decía Miguel, tuvo una reflexión muy buena Miguel en el programa ayer de la trasnochada anoche, y decía, es que se han fijado que Xochitl criticó la casa del hijo del presidente, sí, y le sale la Casa Roja. Acuérdate cómo fue y grabó videos. Sí, y criticó la tesis de Yasmín y téngale que la de ella también. Puta, el que no quiere dar caldo le dan un chingo de taza. Y criticó el famoso montaje de Pío López de Latinos, y resulta que su familia, su hija y todos están más enriquecidos que nada. No. De verdad que el karma está cabrón, la ley de la atracción, tiras la pelota y te rebota en el hocico. Oye, mi tocayo, y lo otro, ¿cómo ves la Ciudad de México? Se acaba de lanzar el doctor Gatell, se acaba de destapar como posible precandidato para el gobierno de la Ciudad de México. A mí se me hace excelente, se me haría un tipazo, un candidato. Para mí los mejores serían Carla Brugada y él, creo que son los más comprometidos con la cuarta transformación. Es un
hombre muy inteligente, como hablábamos antes de entrar en vivo, antes de entrar al programa, es un tipo con una cultura muy preparado, es un tipo muy preparado, con muy buen léxico, con muy buena oratoria, un muy buen hombre para debatir ideas. Yo creo que sería un excelentísimo candidato, pero además que estuvo en los reflectores mucho tiempo durante la pandemia, que fue el hombre que generó toda la estrategia para parar la pandemia aquí y fue exitosa, pero además un hombre muy atacado por las urracas, por Lili Tellez, por Xochitl Gálvez, por la Rabadán, por todas esas señoras que de veras se ponen bastante gritonas en la Cámara. Por Salinas Pliego, por Javier Alatorre. Y por Javier Alatorre, que le decían que no le hicieran caso. ¿Cuántos muertos hay por hacerle caso a sus idiotas? Mucha gente, pero además, ¿cómo crearon? Yo me acuerdo, Tocayo, que llegabas a lugares a vacunarte y la gente decía, no me voy a vacunar porque me van a poner un chip. Y yo decía, no, mames, eso puede ser eso. Y ya agarramos el cotorreo, los servidores de la nación decían, pues bueno, te van a poner un chip, pero con 100 pesos de saldo, le decíamos a la gente. O se pegaban cucharas, miren, me hace el cuerpo magnético cuando el magnético se le pega una cuchara y le decía, báñese, mijo, está lleno de grasa, por eso se le pega la cuchara. Es decir, una cantidad de estupideces. Lili Tellez hablando como una experta epidemióloga, hablando de las vacunas, que no sabía y decía una sarta de barbaridades. Aquí hubo un diputado, aquí en Chihuahua, de Movimiento Ciudadano, que dijo, fíjate, hasta el nivel de estupidez, no me acuerdo el nombre de él, ahorita lo busco, que dijo que la vacuna tenía algo muy tóxico. ¿Y qué era? El hidróxido de aluminio. Y Tocayo, el hidróxido de aluminio es lo que tienen todos los antiácidos, la mayoría de los antiácidos. Y yo le dije, oye, mijo, eso lo tienen los antiácidos, ácido. Le escribí y le dije, chupa Melox o mastica Melox. ¿Sí me explico? El Melox es hidróxido de aluminio, es una base, en química es una base, que cuando lo juntas con ácido se forma una sal, para los que conocen algo de química. Entonces, lo que hace es matar el ácido clorhídrico del estómago, poniéndole una base, un hidróxido. Y cuando tú eructas, lo que echas es hidrógeno. ¿Sí me explico? Entonces, claro, esa barbaridad dijo un diputado de Movimiento Ciudadano. Entonces, toda esta guerra hizo más famoso al doctor Gatell, y además, debatiendo con los periodistas, no se las pasaba, les ponía unas arrastradas nivel Dios. ¿Cómo tú ves al doctor Gatell? Para mí el doctor Gatell es una persona que en el momento más difícil de la pandemia le dio cordura al país, que supo hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente en oficinas, tras bambalinas, tras la conferencia. Le dijo, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque era es un experto en epidemias, en pandemias. Tiene las cartas, los estudios. El presidente López Obrador creyó en él, le dio la batuta de coordinar, obviamente siempre con su venia. Qué importante es que tanto al presidente de la República le mostró la ruta a seguir, que hay que decirlo, en todo el mundo no hubo una ruta perfecta. Los países europeos pasaron crisis, en Italia no supieron dónde enterrar a sus muertos en algún momento, tantos que había, no supieron qué hacer en Francia, en países como Bélgica, en Canadá, en Estados Unidos la pasó terrible la pandemia. Tú sabes, Tocayo, que a nivel mundial ningún país desarrollado tenía un plan de acción tal cual ante una nueva enfermedad que rompió todos los protocolos, que no estábamos preparados en materiales quirúrgicos, médicos, que no teníamos una vacuna, un medicamento, no sabíamos cómo tratarla. Recuerda todo lo que improvisamos. Al final de cuentas, tuvimos que apelar al ingenio, a la ciencia, a todo lo que pudiéramos emplear para contener la propagación de esta enfermedad. Y pues yo soy licenciado en Administración Pública, soy politólogo, ya tengo con experiencia de 10 años, Tocayo, pero yo hablar de ciencia, de medicina, de vacunas y de pandemias, ¿sabes lo que yo hice en su momento? Pues miré a un profesional de la salud en la máxima tribuna mediática del país,
hablar con una claridad, con una franqueza, con una serenidad, con conocimiento científico, y a mí eso me dio paz, a mí eso me dio calma. Creo que en Facebook, en Twitter, en YouTube había 8,700 opiniones que a mí no me convencieron nunca, y dije, ¿sabes qué? Creo que él es el que sabe, el presidente confía en él, estoy viendo que se está coordinando a las Fuerzas Armadas del país, a las fuerzas civiles, a todo el personal médico. Nos encontramos con la realidad del esquelético sistema de salud que teníamos, que nos dejó el PRI y el PAN, y las medidas que fue tomando no eran milagrosas, no eran mágicas, eran contenciosas, detuvieron lo que se buscó, y todos los días, en la mañana, en la tarde, se explicó, se busca contener la propagación de la misma. No había un método certero, no había vacuna certera. A México no le interesó si la vacuna era de Estados Unidos, si era de Europa, si era de Rusia. A México le interesó tener vacunas, tocayo. Y sabes que México fue de los que mejor plan de vacunación llevó a cabo de manera gratuita, porque había legisladores del PAN y del PRI que decían que si tuviera dinero, que las comprara, que se vendieran al mejor postor. Imagínate privatizar y discriminar a un pueblo que no tenía la capacidad de curarse, porque no teníamos un sistema de salud, porque no teníamos dinero para ello, y se hizo. Y este personaje llamado doctor Hugo López Gatell se hizo de tantas enemistades como Javier Alatorre, Salinas Pliego, Denis Dresser, Enrique Krause, Aguilar Camín, Marco Cortés, Alito Moreno, y así le puedo seguir. Pero ¿saben qué? Ninguno era experto en epidemiología, ninguno tenía estudios en su campo, en la materia, en lo que sabíamos, lo que necesitábamos, tocayo, ninguno. Pero él siempre demostró que el programa fue avanzando, que los resultados se fueron dando, y eso, al final de cuentas, creo que a gran parte del país le gustó. Que hubo muertos, que hubo pérdidas, que hubo daños, claro, tocayo, pues qué país en el mundo no tuvo eso. Pero incluso si vemos la recuperación económica del país, la recuperación económica laboral del país, si vemos cómo se redujo la pobreza, fue en gran medida por cómo México trató la pandemia junto con el presidente López Obrador, el secretario de Salud y el doctor Hugo López Gatell, obviamente con toda la maquinaria que se echó a andar. A lo que voy, si él se presenta como un candidato a la Ciudad de México, pues es un candidato de lujo, diría yo. Yo no me voy a centrar como lo quiere manchar Denis Dresser, Lili Telles, como el doctor Muerte y todo ello, porque qué injusto sería echarle la culpa a él. Él no tiene la culpa de que una pandemia apareciera, de que una enfermedad apareciera, y las soluciones mágicas del PAN, el PRI, del PRD, acuérdate cómo decían, si hubiera ganado Mitt, ya hubiera agarrado un avión, no hubiera ido a Washington a comprar las vacunas. Qué locura, qué tontería, qué absurdo. Y yo miré un sujeto con la cordura, con la serenidad de explicarle al pueblo de México lo que estaba pasando. Y en cambio le echaron encima toda la maquinaria mediática, acuérdate que yo. Y ahora que vaya como candidato, hay una entrevista que acaba de hacer el día de hoy con los periodistas estos de Sin Embargo, con las periodistas de Sin Embargo, muy interesante, donde ya anuncia sus aspiraciones a la Ciudad de México. Y sin duda alguna, y ya durante la pandemia lo vimos, él viene de la UNAM, viene de las bases sociales del movimiento estudiantil, es una persona que a lo mejor no tan marcada en la izquierda partidista o operativa, pero que tiene un lenguaje, tiene una esencia que manifiesta cercanía a las causas sociales, a las causas más justas del pueblo de México. Recuerda, a mí me gustó mucho cómo rescataba, ponderaba el esfuerzo humano de los mexicanos para salir adelante, la solidaridad, el humanismo, la fraternidad, ponderar a los que más lo necesitaban, no a los que pudieran contenerla o aguantarla poquito, algo así. Entonces, creo que es un candidato muy interesante. Creo que lo que puede hacer el doctor Hugo López Gatell es totalmente una propuesta muy distinta a la de Clara Brugada, porque ella sí es muy combativa, de izquierda, viene por acá. Creo que el doctor Hugo López Gatell viene como un intelectual, como un científico, como un buen servidor público. También se separa de lo que es Harfuch, el hombre de rudo, de la seguridad y todo ello,
Y además, el doctor Hugo López-Gatell estuvo 2 años en el centro mediático de la información. Y las encuestas, como vimos con las corcholatas, ojo, Adán Augusto celebró casi 200 asambleas y multitudinarias. Pero Claudia Sheinbaum tenía más de 3 años y medio, casi 4 años, aspirando, sonando para la presidencia de la República. Las encuestas, estas encuestas que está realizando Morena, no son de movilización, son de percepción, no son de quién convence más a llevar a la urna, sino de, ni siquiera son a militantes exacta ni a simpatizantes, es al pueblo en general. Y creo que el pueblo en general conoce al doctor Hugo López-Gatell. Yo me pregunto, si en una boleta, en una encuestadora, va Harfuch, va Brugada, va Gatell, ¿no lo conocerán al doctor Hugo López-Gatell? ¿No lo conocerán? Machín. Creo que tiene posibilidades muy buenas para contender y salir con muy buen porcentaje, independientemente que no tenga un historial político, que no tenga una de bases, porque su campo es otro, tocayo. Tú sabes que su campo es la ciencia, lo intelectual, el Cruz Azul, pero en el momento más difícil, yo creo que lo hizo muy bien. Y la fama la tiene ya. Oye, y mira, todos los que participamos en la vacunación, que fue un honor estar en eso. ¿Te tocó a ti las campañas? Sí. Vimos cómo tuvo que ir cambiando la estrategia. Mira, al principio se quería vacunar en los hospitales porque eran los que tenían las condiciones supuestamente para refrigeración de la vacuna Pfizer, que tenía que estar en una refrigeración de menos 70 supuestamente grados. Porque no sabíamos cómo era, porque era algo nuevo totalmente. Así, y todo era nuevo, todos estábamos con miedo, pero teníamos que estar ahí. Nos fuimos a la sierra a geolocalizar puntos donde llevar la vacuna. Se hizo mi trabajo. Primero se iba a vacunar en los hospitales y se vio que los hospitales estaban hechos garras. Que no tenían capacidad. No tenían la capacidad para hacer eso. Entonces se decidió hacer una vacunación masiva en lugares grandes. Como todo estaba cerrado, estábamos con el quédate en casa, bendito Dios, teníamos las universidades abiertas, teníamos los centros deportivos abiertos, teníamos muchos lugares abiertos. Y aquí, por ejemplo, en Chihuahua, que la UACH, acá de el Campus 2 es enorme, ahí se pudo organizar el otro en el Centro de Convenciones de Chihuahua, que también es enorme, con una capacidad enorme, en la Deportiva Sur, en la UVM, y en varios lugares se pusieron puntos de vacunación, pero toda la vacuna la mantenían los militares en sus refrigeradores en el hospital militar, y a partir de ahí se distribuía a los diferentes puntos de vacunación. Esa estrategia fue la que funcionó y fue la que en fin se tuvo que hacer. Acercar la vacuna a la gente, acercarla. Así es. ¿Cómo se llevaba a los puntos de la sierra? A mí me tocaron la primera vacuna. En todo momento el doctor lo explicaba, y bueno, la semana pasada pues ahora pues esto, pero todo el tiempo lo explicó, todos lo vimos. Dime qué mexicano no sabe quién es el doctor Hugo López-Gatell. Las brigadas Correcamino, yo que porque eso no decían los Correcaminos, porque andábamos donde quiera. Pero no solo se hizo así, también se fue a vacunar a los centros penitenciarios, a los centros de adicciones, a los asilos de los viejitos, a personas postradas en su casa, mijo. Fue bárbaro lo que se hizo. Debe haber una cantidad enorme de momentos donde el doctor se salía de la ciencia y decía, ¿por qué primero los adultos mayores? ¿Por qué primero la gente que no tiene recursos? ¿Por qué primero las zonas donde más marginadas? ¿Por qué primero tenemos que ponderar esto, aquello? Y mostraba ¿Por qué la sierra? Un humanismo tremendo, y yo creo que va a ser muy interesante ver estos días la forma en que habla, debate, lo entrevistan. No me imagino una campaña de él tan mediática a la clásica. Ya veremos, ahora sí que lo acaba de anunciar el día de hoy, pero sin duda alguna va a ser un hombre muy interesante para la Ciudad de México. Y así como ayer decíamos que a la Ciudad de México le gusta de pronto que lancen al típico super policía, sería muy bueno que de pronto salga por ahí un candidato que no necesariamente tiene historial de movilizador, de masas, que no sea un político más,
y que se muestre como un ciudadano, y de hecho en sus primeras palabras hizo una referencia hacia la clase media, media alta, diciéndole por qué la política pública debe ser primero hacia los pobres, hacia los bajos. Muy interesante la manera en que se comunica, y por ejemplo hay una frase, una declaración donde dice que él le quiere preguntar a la clase media alta, a la clase media, si el discurso de odio del PRI, del PAN, del PRD, realmente los representa. Porque creo que López-Gatell enfrentó demasiado clasismo, racismo, demasiado odio, y siempre dio la cara, y por eso podemos volver a ver las mañaneras y las conferencias vespertinas para ver cómo siempre ponderó la política social del presidente López Obrador, y cómo ponderó el Servicio Universal de Salud, y cómo también se echó encima a las transnacionales de los alimentos, porque él es el responsable de que en este país ahora los alimentos tengan sellos como así como y le hicieron una campaña negra, y se la van a hacer la campaña negra, porque resulta que el estado de salud de las y los mexicanos por obesidad, diabetes y todo lo que tú quieras, se debe sin duda alguna a una alimentación neoliberal, propiciada por el neoliberalismo. Ejemplo total. Imagínense por qué a nosotros, a mí me tocó, y a todas las niñas y niños de las primarias del país, el desayuno ideal durante mucho tiempo siempre fue las papitas y la soda. Ajá. Y eran las críticas de López-Gatell. ¿Y de dónde empieza, desde dónde tenemos que empezar a transformar al mexicano? Y la ciencia y la salud es otra de las batallas de la 4T que bien puede encabezar López-Gatell, así como hablamos de la nueva escuela mexicana, así como hablamos de las reformas fiscales, así como hablamos de las reformas electorales, la soberanía energética. Tenemos que meternos de lleno también a la lucha de la ciencia y de la salud de las y los mexicanos. Son emporios transnacionales, intereses brutales, porque tú sabes que van más allá de nuestra concepción. El dinero que mueven las farmacéuticas, las grandes empresas de los alimentos, los agricultores, es brutal esta industria, tú sabes, y son industrias que ponen en Estados Unidos a presidentes. Y mira, y se metió contra las transnacionales de la farmacéutica, tú que sabes que tumban presidentes, son poderosísimos, pero además es el responsable de que se abriera la compra de alimentos, de medicamentos al extranjero, porque teníamos que comprársela nomás a 10 empresas ligadas al priismo y al panismo. Alfaro también anda por ahí. Ojo con eso, Así es. Y te voy a decir, ya para ir cerrando el programa, porque ya no estamos un poco pasados, se vacunó primero a los pobres, y de verdad, en los lugares donde íbamos a la sierra, donde teníamos que sacar gente a veces de las cuevas, y gente que vivía en casitas muy humildes en la barranca, para llegar a un hospital más cercano, 2, 3, 4 horas, llegaban muertos. Entonces, por eso se vacunó primero a esa gente, por eso se vacunó en la sierra a la gente más desposeída, y yo creo que fue una estrategia grandísima. Fíjate, mira, si bien me acuerdo, lugares lejanos y después a los adultos mayores. Si bien recuerdo que eran primero las Fuerzas Armadas, el personal de salud, los adultos mayores, luego vino por décadas bajando. El sector educativo del país, a las y los maestros fueron los primeros también vacunados. Me acuerdo que una carnicería mediática en la derecha, ¿por qué no dejan comprar la medicina? Pónganle precio y que el que la pueda pagar, pague. Sabemos la desigualdad que vivimos en México, y creo que la estrategia de ir primero ponderando a los más vulnerables, así como el presidente siempre pondera primero a los más vulnerables, creo que funcionó, y eso hace pensar al doctor Hugo López-Gatell como un candidato a la Ciudad de México, como un político, dar ese paso del servicio público a ser político. Tendrá que enfrentar obviamente muchas situaciones, inexperiencias, porque también el servicio público necesita de una visión distinta, de callo, de visiones, de experiencias. Pero lo puede hacer, te agarró mucha experiencia. Pero yo creo que con el feeling que agarró, con la experiencia que agarró en estos 2 años de enfrentar los medios de comunicación, las fuerzas, los golpes fácticos, todo ello, creo que lo puede hacer muy bien. Espero que nadie se la oíte. Digo, hemos hablado muy bien en su momento
del perfil de Brugada, ya analizamos el tema de Harfuch y vienen otros más. A Marcelino se le cayó Cuauhtémoc Blanco, ya sabíamos, pero por eso se fue. Pero qué bueno que estamos hablando de perfiles que tienen lo suyo, que son buenos en su área, que pueden aportar esto o esta situación a cierta demarcación del país, porque tenemos buenos candidatos o buenos perfiles, tocayo, no como la derecha. Imagínate, los candidatos de la derecha ya sabemos que son Iliteña, Escuadra y Kenia López Rabadán. ¿Cómo se llama esta? Se me fue la jefa de delegación, Sandra Cuevas. Sandra Cuevas. Si nos comparamos, creo que nos va mucho mejor. Policía frustrada. Si nos comparamos, creo que nos va mucho mejor a nosotros. Le ponemos una chinga, sin duda, mi tocayo. Yo creo que sí. Pues está buena, está bueno. Vamos a ver qué pasa en el fin de semana. Hay que estar atentos. Tú sabes que le gusta a la Suprema Corte hacer pendejadas en el fin de semana. Pero bueno, y a la derecha empezar a sacar las fake news y todas sus estupideces. Pero bueno, vamos a estar pendientes del fin de semana. Hay que descansar el fin de semana. La semana estuvo pesada. Pero, tocayo, como siempre, un gustazo estar contigo, estar aquí en la plática. Se hace muy interesante, muy fluida. Yo creo que es un disfrute y la gente que está conectada pues participa y qué bueno que podemos comentar lo que dicen los compañeros que sí, están acá y a toda la gente del chat que están siguiéndonos, que nos está ahí siempre apoyando. Ahí también acá de Mexicali ya el camarada Juvenal Márquez ahí comentando. Sí, otras personas, no tiene corazón, gente que va ahí se va sumando siempre desde el norte, pues también, ¿no? Con sus likes y compartir y todo ello, pues vamos a seguir compartiendo ahí. Creciendo. El canal ha crecido mucho, vamos para arriba, hay que seguirle dando porque de verdad se pone interesante y la plática es entre amigos, no es una entrevista, es una plática entre amigos que se pone, nos interrumpimos, nos decimos, nos cotorreamos, nos reímos. Entonces yo creo que los dos canales están agarrando mucha fuerza y qué bueno que es un esfuerzo de Marce y va a haber un momento en que lo vamos a hacer presencial, los 3, los 4 juntos. Sí, en su momento haremos ahí. El estudio está hecho, ya está el estudio hecho. Y bueno, en nombre de Marcelino, que es el titular de esta parte del programa desde el norte, que anda trabajando ahorita, mi hijo anda camino echándole ganas, porque la pelea no sigue, no acaba la pelea. Dicen que solo los revolucionarios dejan de luchar en el momento que mueren y cuando mueren se convierten en ejemplo, mi hermano, así como tu tío, el gran Chelis, mi amigo el Chelis. Cuando mueren siguen el ejemplo. Mira, el Che Guevara murió y sigue dándole guerra a los gringos todavía. Sí, pues sigue iluminando e ilustrando el camino de muchos que caminamos por la izquierda. Sí, así hoy tuve un comentario en algo que tuve y dije que los revolucionarios, que primero el poder es efímero, y el ejemplo es eterno. El día que entendamos eso los revolucionarios, que el poder solo es como dice Andrés Manuel, el poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El día que entendamos eso vamos a ser mejores funcionarios públicos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores ciudadanos. Entonces, mi tocayo, fue un gustazo estar contigo. En nombre de Marcelino le doy las gracias a todos los que están conectados desde el norte y como siempre nos vemos desde Chihuahua y Baja California para todo el país, pues ahí estamos, ¿no? Sí, que vive el norte, arriba el norte, porque sí está el norte. En competencia con los de Ixul, que dicen que los jaliscienses ya están tomando el poder desde el norte. Ya sé. Nos hacen bolas, no, pero es interesante siempre. Pero es interesante siempre otras visiones y claro, que nadie se me ofenda, no tan centralistas, obviamente. El país es enorme y el movimiento es de todas y todos. Claro, y yo creo que tenemos que tener más en cuenta en el programa a la gente que está conectada, comentar porque es muy bueno comentar las opiniones de los que están en el chat. Es una participación, que se haga más rica la participación. Yo creo que ayuda mucho eso, hay que estar atento a eso también. A medida que agarremos más feeling, vamos a ir agarrando más este show, pero ya se está haciendo mucho más eso y creo que es una buena opción. Gracias a todos. Yo creo que nos vemos el próximo lunes. Yo creo que a lo mejor a las 8 de la noche con Desde el Norte y a las 9 entra la trasnochada Desde el Norte con Marcelino y Chuli, y a veces voy a entrar yo y me sigo en la de esta, ¿no? Desde el Norte y la trasnochada. Pero ya estamos.
Bonita noche todos, descansa tocayo, un abrazo hasta tu tierra, un abrazo norteño. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Gracias a todos, bonita noche, feliz fin de semana, suscríbanse, compartan y denle like al canal. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muy buenas noches.